Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Charlemos, Polémico de Verdad, un programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por su servidor Fabián Coto. 30 de abril, amigos, amigas, son las 2:04 p.m. de un 30 de abril, se fue el cuarto mes en dos patadas, se fue, el año va a trompada de locos, como decíamos antes. Mañana se conmemora el Día Internacional del Trabajador y desde ya, a nombre de todo el equipo de Charlemos, a nombre de nuestro director, les enviamos nuestro agradecimiento y nuestro saludo a todos y todas las trabajadoras de nuestro país, a todos esos hombres y todas esas mujeres anónimas que echan a andar el mundo y provocan que siga andando con sus pesares y con sus luces también, ¿verdad? Amigos, amigas, hoy tenemos un invitado de lujo al que ya hemos tenido por acá, ya lo hemos tenido por acá en los micrófonos de Charlemos, ya ha estado conversando como analista, estuvo también compartiendo en un programa que hubo con Conarroz. He estado en los micrófonos, como les digo, ya con cierta frecuencia, ya o sea, es un familiar, digamos, no es un desconocido. Eh, es economista, graduado de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Illinois en Estados Unidos y una maestría en administración de empresas por la Universidad Internacional de Puerto Rico. Es presidente del Partido Liberal Progresista, articulista y un mordaz polemista, ¿verdad? Amigos, amigas, hablo de Eli Feinstein. Eli, bienvenido otra vez. Hacía rato que no estabas por acá. Un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Fabián. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Actual y de Charlemos. Un gustazo, como siempre, poder compartir micrófonos con vos. Me gustó mucho esa introducción que hiciste. No fue así como leída cajonera, sino que la tenés ya sentida y me gustó bastante. Muchísimas gracias. No, un gusto, verdaderamente es un gusto y un honor que estés de nuevo acá con nosotros. Eli, a mí me llama tristemente la atención. Siempre hemos estado hablando a lo largo de este año y pico o más, ¿verdad? Siempre hemos hablado de cosas tristes. Algún día espero que podamos hacer un programa hablando de cosas un poco más estimulantes. Y digo esto porque ayer vimos la noticia de un presunto uso irregular o un presunto manejo irregular en la aplicación de las vacunas. Hoy también vemos una noticia de aparentes usos irregulares respecto a la dosis de fentanilo, que es un medicamento opiáceo que se utiliza para quienes están en cuidados intensivos, pero también tiene usos recreacionales porque es opiáceo. Amigos, amigas, los opiáceos son estos fármacos que se producen a partir del opio, ¿sí? Que pueden tener también usos recreacionales muy peligrosos, valga decirlo, la heroína y todas estas cosas drogas ilícitas. Digo todo esto porque en un momento tan crítico sentimos que el país se nos cae a pedacitos o a pedazotes, ¿verdad? Qué fregado, Eli, tal vez empecemos por ahí y luego vamos desmenuzando. Es muy triste, Fabián, porque, a ver, estamos viviendo un tiempo muy complicado. La pandemia realmente nos ha descolocado absolutamente todos, ¿verdad? Pero ya veníamos arrastrando situaciones complicadas en el país, un altísimo desempleo, un nivel de pobreza estancado en un nivel inaceptable desde hace 25 años, ¿verdad? No es un tema de la pandemia. Pero la pandemia en alguna medida ayudó a generar como un ambiente de unidad nacional donde nos ponemos todos la camiseta y vamos a tratar de sacar esto para adelante, ¿verdad? Y ver que los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad, o sea,
son los que están en el frente de batalla, ¿verdad? Son los funcionarios que están día a día enfrentando, entrando en contacto con pacientes con COVID, qué sé yo, ver que tienen estas actitudes tan nocivas. Lo dijo, bueno, hay un mensaje que anda circulando ahí por Facebook, ahora, perdón, por WhatsApp, que ahora no recuerdo quién es el autor, pero que decía que esos poquitos le terminan de dañar el nombre, la buena reputación a todos los funcionarios públicos. Porque también vemos un silencio escandaloso de buena parte del funcionariado que sabe que estas cosas suceden y no lo denuncian. Yo, Fabián, hace unos años, yo creo que cuando yo no era, digamos, una figura conocida y escribía más que todo en Facebook, escribí un artículo que lo titulé La gabacha blanca de mi tata. Y de hecho lo ilustré con una foto de mi papá joven cuando era residente en la Clínica Mayo en Estados Unidos, que fue donde él se fue a especializar, ¿verdad? Y lo que significaba para él, mi papá trabajó toda su vida en la caja, en el Hospital San Juan de Dios, en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y si bien tenía una clínica privada, para él su amor era la caja, era el hospital en realidad, porque ahí es donde él podía poner en práctica sus conocimientos y las técnicas que había aprendido y los casos más complejos, y entonces era donde se realizaba profesionalmente. Y lo que para él significaba portar esa gabacha blanca, no solo el honor, la responsabilidad que era, ¿verdad? En una época en la que a los médicos no tenían enganche salarial médico, no tenían todo este montón de privilegios y ventajas que tienen hoy. Yo recuerdo en uno de mis primeros trabajos, recién saliendo de la universidad, entré, a los 6 meses me dieron un ascenso, y el día que llegué a la casa, yo andaba con una camisa blanca de vestir que se medio transparentaba, entonces andaba el cheque doblado en la bolsa aquí. Y mi papá vio a través de la tela que había un cheque, y entonces me lo sacó y me dice, a ver, déjame ver esta carambada. Y lo agarra y me dice, no se va a huevar uno. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, yo tengo 25 años trabajando en la caja, me dice, y vos 6 meses trabajando en ese lugar y ya estás ganando más que yo, ¿verdad? Entonces eran otras épocas, y sin embargo jamás se le hubiera ocurrido a él hacer una cosa de estas, ¿verdad? Robarse medicinas para uso recreacional, mentirle a un paciente diciéndole le voy a poner una cosa y no ponérsela para poder ir a venderla por fuera. Yo en ese artículo, en realidad lo que estaba haciendo era denunciando unas actitudes muy poco edificantes del sindicato médico, ¿verdad? En aquel momento, ya ni me acuerdo de qué trataba exactamente el artículo, pero recuerdo al que era jefe del sindicato de médicos saliendo, dando entrevistas en medios con su gabacha blanca, como queriendo proyectar que él es un médico, qué sé yo, con unas actitudes groseras y pachucas, y uno dice, ¿para dónde vamos? Se nos está cayendo el país, antes a pedacitos, yo creo que ahora sí es a pedazotes, ¿verdad? A pedazotes, y eso es lo terrible, en un momento tan crítico como el que estamos, como el que estamos pasando, en un momento donde también él y amigos y amigas que nos escuchan, me parece que puede ser un punto también que nos permitiría conversar un poco sobre esta problemática, y es la imposibilidad de hablar que tenemos. Es comprensible que en un momento tan crítico como esta, como digamos, donde surgen tantos miedos, donde surgen tantas amenazas, por supuesto que esa vocación democrática de conversar se limita un poco, pero como dice él y amigos, amigas, ya desde antes arrastrábamos eso, ya desde antes de la pandemia arrastramos eso y muchos otros problemas. Qué difícil sentarse a hablar en este momento, y ahorita vamos a hablar un poco ya de la propuesta específica que tienen ustedes en el Partido Liberal Progresista, pero qué difícil buscar soluciones cuando nos cuesta, quiero decir, o cuando le cuesta a algunos y algunas de quienes toman decisiones reconocer la diversidad de visiones que existen respecto a estos problemas. Es muy complicado, y a mí me ha tocado vivirlo en carne propia. Hace un tiempo
fui invitado en un periodo de 2 o 3 semanas, primero a un programa de radio que tenía don Fabricio Alvarado con don Francisco Prendas. Si mal no recuerdo, era en esta estación. Por supuesto, sí, Vecinos se sí, llama. sí. Ellos son, sí, son también de Radio Y Actual. me invitaron, de hecho, muy amablemente, me invitaron 2 o 3 veces y tuvimos conversaciones interesantes porque yo discrepé en muchas ocasiones de lo que ellos planteaban, respetuosamente, tuvimos un diálogo franco, duro, y me volvían a invitar, ¿verdad? No le tuvieron miedo a invitar a alguien que les iba a llevar la contraria en el programa. Y sin embargo, fui sometido a toda clase de ataques, sobre todo en redes sociales y sobre todo en Twitter, ¿verdad? De cómo me siento a hablar con esa gente, que no sé qué, que los religiosos, que eso, todos son parte de la sociedad. Si yo aspiro a llegar al poder, yo aspiro a gobernar, o yo aspiro a ser diputado, lo que sea, tengo que tener la capacidad de sentarme a conversar con absolutamente todos los sectores. Bueno, me invitaron a este programa y después, 2 o 3 semanas después, me invitó don Marlon en el canal 15. Al canal 15 de la UCR a un diálogo, debate con don Jonathan Acuña, asesor de José María Villalta, un joven economista brillante con quien tengo enormes diferencias, pero hay que reconocerle la capacidad notable, que tiene. Notable es. Jonathan es notable. Sí. Así es. Y nuevamente tuvimos un diálogo franco, tuvimos muchas diferencias frente a cámaras, algunas coincidencias, ¿verdad? Y después del programa nos quedamos hablando amablemente y diciéndole, mire, podremos tener muchas diferencias, pero hay que mantener este canal de diálogo abierto. Y por haber aparecido en ese canal, en ese programa, me llovió de la otra parte de la Twitteresfera. De la otra acera. Claro, claro. ¿Cómo me siento a hablar con los comunistas? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Nuevamente, yo, y esto lo aprendí como estudioso de la historia, que es algo que a través de los años siempre me ha encantado, leer mucho de historia y qué sé yo. No recuerdo ahora quién fue, porque para eso sí tengo mala memoria, pero algún líder político, no recuerdo si era en el Medio Oriente, si era europeo, que se sienta a dialogar con el enemigo. Y entonces lo critican porque se sentó a hablar con un enemigo del Estado. Y entonces dice, ¿y con quién negocio la paz si no es con mi enemigo? Que voy a negociar la paz con mis amigos, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, aquí no hemos llegado, y espero que no lleguemos a una situación de guerra, a una situación de una división social tan radical, pero sí es importante que podamos tener un diálogo franco entre las diferentes líneas de pensamiento, las diferentes fuerzas políticas, los que aspiramos a llegar al poder y los que aspiramos a gobernar este país de una manera u otra, ¿verdad? Y es un poco la tradición costarricense. Hoy hace 8, justamente en estos mismos micrófonos, Arena en este política. Mismo espacio, conversábamos con la exdiputada y exministra Patricia Mora y hablábamos de eso, de esta cuestión, de esa posibilidad de construir acuerdos. Costa Rica fue ejemplar en los años 40 en una insólita alianza entre comunistas, en ese entonces era el Partido Republicano Nacional del doctor Calderón Guardia y la Iglesia Católica, algo absolutamente insólito, y se hizo, como se han construido acuerdos de mucho tipo. Nos manda saludos acá, voy a mencionar a don Oscar Leitón, don José Dengo, y Denise Bermúdez, que está también reportando sintonía. Eli, mencionabas este tema de las críticas que surgieron ante tu visita al programa Buenos Vecinos con don Fabricio y don Francisco, porque es el hermano de don Jonathan, ¿verdad? O con este otro programa en Canal 15. Hoy, cuando hicimos el anuncio de este programa, un buen amigo, también que ha estado en los micrófonos de Charlemos, el doctor Luis Adrián Mora, me pedía que te pregunte, bueno, de cara al 2022,
¿verdad? Se ha hablado de que el Partido Liberal Progresista está en conversaciones o que está, vamos a ver, que ha hecho negociaciones y casi consolidando una plataforma coaligada con el proyecto político Alianza Demócrata Cristiana de don Mario. Y me decía don Luis Adrián, mi querido amigo Luis Adrián, que si vos creías, Eli, que eso podía afectar una visión más liberal de la que ustedes tenían por tener a don Mario. Quizás el comentario de Luis Adrián puede pecar de católico-céntrico, ¿verdad? Porque pareciera que el tema es cuando se trata de facciones o agrupaciones que tienen un título, un nombre, pero nos gustaría tal vez ya para entrar un poco más en materia, ver qué está pasando de cara a los procesos del 2022, que nos contés un poco sobre estos acercamientos con don Mario, a quien le enviamos un saludo cordial, ha estado aquí también en los micrófonos de Charlemos y es el alcalde de mi ciudad, ¿verdad? Le guardamos mucho respeto a don Mario. Además de un chavalazo, hay que decirlo. ¿Ah? Fabián, refrescame la memoria, Luis Adrián. Vos me lo presentaste en la Feria del Libro el día que presentaste El Conejo en la Quebrada, si no me equivoco. Efectivamente. Venía llegando él de Francia o algo así, ¿verdad? Sí. Que había estudiado por allá. Bueno, saludos a don Luis Adrián. A ver, yo creo que hacer una coalición política es un acto de madurez. Es decir, no tenemos la fuerza suficiente probablemente para llegar al poder por cuenta propia, pero si logramos encontrar a alguien con que tengamos enormes coincidencias y podemos dejar de lado algunas diferencias en aras del bienestar de la población del país, entonces hay que hacerlo. Esto no implica ninguna forma de diluir una agenda. Yo creo que cualquier persona que está en política sabe que, vamos a decirlo para poner un ejemplo numérico simplemente porque yo soy economista, que yo tengo una agenda de 100 puntos y encuentro que tengo con alguien enormes coincidencias en 95 de esos 100 puntos y diferencias en otros 5. Desecho por completo la posibilidad de sentarme a dialogar y a trabajar en conjunto esos 95 puntos porque no puedo avanzar en los otros 5. Me parece que sería hasta un acto antipatriótico, ¿verdad? Hoy por hoy, la población costarricense enfrenta serios problemas que tienen que ver con un altísimo desempleo. La última medición lo cifró en alrededor de 19%, pero recordemos que antes de la pandemia ya estaba en 12,5%. La pobreza que se midió en el primer semestre del año pasado, pero todavía, digamos que una parte con efectos de la pandemia, otra parte sin efectos de la pandemia, llegó al 26%. Probablemente este año sea mayor, ¿verdad? Cuando lo midan y lo publiquen a mediados de año. O sea, tenemos un nivel de pobreza elevadísimo, un nivel de desempleo inaceptable para un país y todo esto además produce descomposición social, facilita la penetración del narcotráfico en las estructuras sociales del país, etc. Entonces, a ver, resolvamos esos problemas. Si tenemos coincidencia en cómo se resuelven esos problemas, si tenemos coincidencia en que necesitamos poner la economía costarricense a crecer otra vez, a crecer en serio, no al 2%, no al nadadito de perro, sino a ritmo panameño o a ritmo chino o a ritmo singapurense, ¿verdad? Y poner la economía costarricense a crecer 7, 8, 9% anual para generar riqueza, para generar empleo, para de esa manera resolver los problemas subyacentes del desempleo y la pobreza, ¿verdad? Es decir, Fabián, los problemas del estómago, al final de cuentas. Una persona sin trabajo tiene que, todos los días amanece con la preocupación de cómo hago hoy para poner comida en los platos de mis carajillos. ¿Cómo hago para comer yo? ¿Verdad? ¿Quién no come hoy para que coman los chiquitos? ¿Verdad? ¿Quién se sacrifica? ¿Qué dejo de hacer? Ando ropa rota, harapienta, porque no la puedo cambiar porque necesito lo poquito que tengo para comprar comida. Entonces, por Dios, resolvamos esos problemas, entrémosle a esos problemas, y esto no tiene absolutamente nada que ver con ninguna religión. Yo soy judío y estoy claramente convencido
de que yo no tengo por qué ir a imponerle a nadie mis creencias. De la misma manera que Mario en lo personal es cristiano evangélico, y está claro y está convencido de que no tiene que imponerle a nadie sus creencias. La democracia cristiana es una filosofía política muy cercana al social cristianismo, que no son ideologías religiosas, aunque sí basan sus conceptos de justicia social en los dictados o en los principios de la iglesia, ¿verdad? Principios éticos, sí. Principios éticos, exactamente. No es religión, es ética, es una ética absolutamente respetable, ¿verdad? Y entonces, en algo estamos de acuerdo, bueno, en muchas cosas estamos de acuerdo, Mario Redondo y yo, pero una fundamental es que no estamos entrando en una coalición para promover los valores y los principios de ninguna religión. Estamos entrando en una coalición para proponer y encontrar las soluciones a los problemas que afectan a la enorme mayoría de los costarricenses. Y que no son pocos, amigos, amigas, no son pocos, como mencionaba nuestro invitado Eli Feinsack, son muchos y graves, problemas muchos, múltiples y graves, y según algunas personas, según algunos analistas, me imagino que Eli también como economista, no solo como líder político, también habrá hecho sus cifras, sus números, su aritmética, y sabrá que es muy probable que en la segunda mitad del año nos topemos con noticias terribles, ¿verdad? En cuanto a indicadores, con noticias terribles. Voy a mencionar, tenemos varios comentarios, siempre nos da una sensación de culpa no poder mencionarlos a todos, pero acá le extendemos un saludo a nuestro querido José Paulo Segreda Johanning, que nos hace un reporte de sintonía, lo mismo José Alberto Gadgens, Elí Aguilar, que es una asidua escucha de Charlemos, dice: una coalición es la expresión de madurez y de amor a la patria. Nos dice por acá Adriana Campos, me encanta lo que dice Eli, la coalición es un acto de madurez, un poco en la misma línea. Y pregunta don Luis Alfonso Romero Matute, pregunta sobre el tema de la renovación de estructuras y las asambleas cantonales, y pregunta específicamente por Limón. ¿Cómo estará ese asunto, Eli, en Limón? Son 82 cantones y así de memoria no recuerdo cuáles sí, cuáles no hemos hecho. En Limón, si no me equivoco, únicamente nos falta el cantón de Talamanca, si no me equivoco. Okay. Creo que ya Limón Centro está hecho, pero aún así lo invito a acercarse. Hay muchísimo trabajo, no necesitamos otorgar títulos nobiliarios a nadie, presidente del consejo, secretario, hay muchísimo trabajo que hacer, así que aunque ya esté renovada la estructura del cantón central de Limón, y de hecho de todos los cantones excepto Talamanca, igual lo invito a acercarse, www.liberal.cr, o en redes sociales, ¿verdad? Partido Liberal Progresista, o aquí abajo que está mi nombre, que es un poco complicado de escribir. A mí, en lo personal, me encuentran en redes bajo ese nombre, Eli Feinsack. Diana Aguilar también nos manda saludos desde San Carlos. Creo que ese es un tema, aprovechando que Radio Actual es una emisora que llega a todo el territorio y llega potente, y que además Charlemos tiene una audiencia enorme, muy diversa, también con una gran penetración territorial. Lanzo esto, Eli, amigos, amigas, y antes de pasar al corte, ¿cómo manejar esas enormes asimetrías territoriales, los grandes problemas, esas dos Costa Ricas que tenemos? Se vienen años hablando de eso, una Costa Rica muy vinculada a las cadenas globales de valor, una Costa Rica que está muy cosmopolita, ¿verdad? Con consumo cosmopolita, y una Costa Rica regularmente en las territorialidades que está anclada, llena de trabas, llena de amarras para poder crecer. Dejo esto por acá. Eli, amigos, amigas, vamos a un mensaje de nuestros
compañeros, de nuestros patrocinadores y volvemos en minutos. Esto es Charlemos Polémico de Verdad. Gracias, amigos, amigas, por seguir acá en Radio Actual, en Charlemos. Son las 2:31. Estamos conversando con el economista y político Eli Feinstein, líder del Partido Liberal Progresista. Hoy, viernes 30 de abril, se nos fue. Por cierto, el lunes 3 de mayo vamos a tener un programa sobre el Día del Trabajador con John Vega, del Partido de los Trabajadores. Vean que estamos muy diversos en invitados, ¿verdad? Con un espectro ideológico muy diverso y con visiones diversas. A propósito, entonces, Eli, en lo que quedamos, ¿qué podríamos hablar de ese asunto? Fabián, uno recorre el país y en la política no solo es necesario, sino que es inevitable, ¿verdad? Y uno escucha las quejas y los problemas que manifiestan las personas, ¿verdad? Y efectivamente, sí, tenemos dos Costa Ricas y cuidado no, y hasta más, ¿verdad? Pero básicamente sí, tenemos una parte de la economía absolutamente ligada, conectada a los mercados internacionales, que es dinámica, que genera empleos de buena calidad, etcétera, y otra que está estancada en un mar de trabas y de obstáculos, de impuestos altos, de trámites complejos, etcétera, ¿verdad? Y pareciera que no logramos aprender de la propia experiencia, porque el régimen de zonas francas, que ha sido un absoluto éxito, tiene por lo menos unos 35 años de existir, desde mediados de los 80, si mal no recuerdo. Y tiene éxito, ¿por qué? Porque los impuestos son bajos y los trámites son sencillos. Y porque además encuentran mano de obra calificada, ¿verdad? Gente con dominio de idiomas, con conocimientos de materias técnicas, ciencias, matemáticas, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el resto del país? Impuestos elevados, además de una enorme cantidad de impuestos, trámites sumamente complejos y un sistema educativo que nos está fallando. Entonces, yo andaba en Guanacaste hace 15 días y la gente me decía, mire, aquí el principal problema es que el MEP no enseña inglés o el inglés que enseña no alcanza ni siquiera para ser mucama en un hotel de estos de cadenas internacionales que hay en Guanacaste. Y el INA tampoco lo hace, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que en la provincia más turística del país no estamos enseñándole inglés a la gente de un buen nivel para que puedan insertarse por lo menos en ese negocio, ¿verdad? Y uno se pone a analizar y uno en realidad descubre que el problema, y también es un problema para las zonas francas, y por eso tal vez han perdido un poquito de dinamismo, el problema es que los costos de producción en Costa Rica son muy elevados. ¿Por qué? La electricidad es muy cara, tenemos un monopolio. El financiamiento, el crédito es muy caro y tenemos un par de bancos estatales que juntos con el Banco Popular controlan el 65% por ahí de la cartera crediticia del país, ¿verdad? Y que con su ineficiencia introducen márgenes de intermediación excesivamente elevados, lo cual encarece el crédito. Tenemos que el aseguramiento es relativamente caro, o sea, ha mejorado el tema, pero sigue siendo complicado, un seguro para una cosecha, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y tenemos un operador estatal anterior monopolio que sigue controlando más del 50 o 60% del mercado, ¿verdad? Entonces se traduce en una estructura cuasi monopólica que hace que los precios sean elevados. Tenemos una infraestructura de transportes pésima, lo cual encarece el traslado del producto de un punto A a un punto B, del sitio de producción al mercado o del sitio de producción al puerto o al aeropuerto, ¿verdad? Y los combustibles carísimos, y eso es por una combinación de factores, un monopolio estatal que no hace lo que debería hacer, porque se llama refinería y tiene 11 o 12 años de no refinar ni una taza de café, ¿verdad? Combinado con un impuesto único a los combustibles que representa la mitad del precio del combustible, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación muy complicada. Y la mano de obra costarricense, que se ha vuelto muy cara, sobre todo por los elevados costos de la seguridad social. Y entonces resulta que para las empresas ya no es atractivo contratar a personas jóvenes sin experiencia
porque usualmente cuando uno está empezando la carrera tiene un nivel de productividad bajo, lo va mejorando conforme va adquiriendo ciertas habilidades y conocimientos, entonces va mejorando la productividad, pero cuando el salario, no el salario no es alto, el costo para la empresa de contratar a un empleado es elevado porque aparte del salario hay que pagar 20 y resto por ciento del patrono de seguridad social, más lo que tiene que aportar el trabajador, etcétera, ¿verdad? Vuelve a la mano de obra excesivamente cara. Entonces tenemos un montón de factores que encarecen la producción. Y no hay, excepto por quien les habla aquí, no hay una sola oferta política en este país que hable de reducir esos costos de producción. En este país, cuando un sector tiene un problema para competir, digamos, los arroceros, que les cuesta competir con el arroz importado, porque aquí los costos de producción son muy elevados, van, protestan, se sientan a hablar con el ministro de Agricultura y lo que obtienen es un arancel o subir el arancel o crear una salvaguarda, alguna medida proteccionista que impide que entre el producto extranjero, lo cual le alivia la situación al arrocero nacional, pero no le resolvió el problema de fondo, no le resolvió el problema de los elevadísimos costos de la producción. Entonces, si nosotros queremos desarrollar las zonas periféricas de Costa Rica, las costeras, las fronterizas, básicamente todo lo que no es la GAM, ¿verdad? Necesitamos atacar los costos de producción. A mí en Guanacaste, y fue muy curioso porque hice una gira por, no todos, pero casi todos los cantones, ¿verdad? Entrando por Nicoya, siguiendo a Santa Cruz, Carrillo, Liberia, Cañas, Bagaces, y todos me decían, aquí en Guanacaste necesitamos zonas francas, porque el turismo tiene la estacionalidad, ¿verdad? Pero además ahora con la pandemia el turismo se cayó en picada. Dice, ¿y cómo instalamos una zona franca en Guanacaste si el primer problema que me reportan es que el nivel de inglés que enseñan en Guanacaste no alcanza, ¿verdad? De hecho, la empresa Sykes se fue a abrir una operación en Guanacaste, ahí frente al aeropuerto de Liberia, y no ha logrado contratar la cantidad de gente que quería contratar. Se está viendo obligada a trasladar personas del Valle Central a vivir en Guanacaste para esa operación, ¿verdad? Entonces, tenemos que resolver los problemas de fondo. En vez de andar buscando parches, en vez de andar diciendo, ok, vamos a adoptar políticas proteccionistas para este y para el otro, resolvamos el problema de fondo. Rompamos el monopolio de la electricidad, metámosle competencia. Metámosle más competencia al mercado bancario. ¿Verdad que aquí, aunque se dice que hay competencia, hay 14 bancos en el país, nos comparamos con nuestros vecinos del sur, Panamá, y en Panamá hay más de 150 bancos, con menos población que en Costa Rica. Bancos internacionales tienen una regulación diseñada para atraer a bancos internacionales. En Costa Rica tenemos una regulación diseñada para espantar a los bancos internacionales. Entonces, no se da una competencia efectiva. Productores costarricenses pueden ir hoy a Panamá sin tener arraigo en Panamá y obtener un crédito al 3% en dólares. Aquí van a la banca nacional, a la banca comercial, privada o estatal, no importa, a obtener un crédito en dólares. Si les va bien, obtienen un 8%. Y entonces estamos matando al productor local. Entonces, el enfoque ha sido incorrecto. Ese enfoque de pensar de que si yo voy y construyo un mercado para productos agrícolas en Guanacaste, voy a resolver problemas, de que si yo meto escuelas de lina voy a resolver, pero no, eso es parte de lo que hay que hacer, porque sí, hay que ofrecerle a los trabajadores oportunidades de capacitación, hay que ofrecerle a los productores oportunidades de mercadear su producto, ¿verdad? Pero si no resolvemos el problema de fondo de que es que los costos de producción del país están matando a nuestro sector productivo nacional, no vamos para ninguna parte. Y sobre todo a los pequeños que tienen menor margen de acción, ¿verdad? Que ese es un tema, no quiero decir que los proyectos, las empresas que tienen una mayor escala no lo sufran, no quiero decir eso, sino que hay un mayor colchón regularmente, hay un mayor colchón. Y los pequeños generan mucho empleo, ¿verdad?
Así es, y generan mucho autoempleo, que son personas que no necesitan, si pudieran tener éxito, digamos, en su operación, no necesitan de dádivas del Estado, no necesitan bonos, no necesitan subsidios, no necesitan, porque se resuelven su problema produciendo, ¿verdad? Entonces el país debería de fomentar eso agresivamente. Y sin embargo, aquí lo que hacemos agresivamente es atacar al sector productivo. Ve lo que está pasando con la agricultura, Fabián. Se quejan los agricultores con toda la razón del mundo de que desde hace como unos 15 años no se puede importar a Costa Rica nuevos compuestos químicos. Ellos hablan de la molécula, ¿verdad? Nuevas moléculas, fertilizantes, insecticidas, pesticidas, que existen hoy en el mercado internacional, que son más eficientes y menos contaminantes que lo que se está usando en Costa Rica, y sin embargo no se permite la importación porque son contaminantes. Pero entonces estamos usando un producto que también es contaminante, pero es más contaminante y además es menos eficaz. Y pretendemos que los productores costarricenses compitan con productores de otros países en esas condiciones, cuando el agricultor en cualquier otro país está usando las moléculas más modernas, las de más avanzada, de las cuales hay que usar menores cantidades, por lo tanto se reduce el costo, pero además al usar menores cantidades se minimiza el daño ambiental que provocan, ¿verdad? Entonces, Arena política. Son políticas ridículas que hemos adoptado en este país. Para quienes nos escuchan, amigos, amigas, voy a hacer una analogía un poco torpe, un poco torpe, pero esto que nos cuenta nuestro invitado, Eli Feinsack, que es como que el gobierno de Costa Rica impidiera la importación de medicamentos adecuados para el tratamiento de COVID-19 y que solo permita que se importen, por decir algo, acetaminofén, una cosa que está, a ver, digamos, que sigue siendo útil y tal, pero que ha sido superada, ¿no? En otros ámbitos. Un poco eso sería lo que nos cuenta nuestro invitado que sucede con los productos para aumentar la productividad de la actividad agrícola, ¿verdad? Tenemos acá saludos y sintonía de varias personas. Está Ligia Duarte, que habla de un tema complejísimo que da para 5 programas y es el del lavado de dinero. Es un tema complejísimo. Había una, lamentablemente no, creo que no tenemos tiempo, pero me parece que es un tema que estoy seguro que a nuestro invitado le va a interesar, de Mauricio Segura, que habla del tema de costo de producir energía y distribuirla. Estos temas que hacen un poco, que hacen que sea tan cara, digamos, nuestra electricidad. Evidentemente, eso daría también para otro programa, es un tema amplio. Pero vamos, le mandamos también saludo a Jorge Quiroz, que reporta acá sintonía. Vamos a hacer un último corte, amigos, amigas, y volvemos con nuestro invitado, Eli Feinsack. Esto es Charlemos Polémico de Verdad. Ya regresamos. Gracias, amigas, amigos. Seguimos aquí con Eli Feinsack conversando en esta tarde de 30 de abril, último día del mes de abril. Bueno, hablamos de muchas cosas, se nos vaya el tiempo, como siempre, cuando la charla es amena, se pasa así, rapidito. Eli, estamos entrando a esta parte de cierre. Sé que, amigos, amigas, no sé si acá me escuchan, creo que hubo un problema con mi micrófono, me van a disculpar, perdón, se nos fue aquí, era un problema mío. Le decía a nuestro invitado, a ustedes, amigos, amigas, que yo sé que queda muy poco tiempo y que sería, es de alguna u otra forma ofensivo pedir que en tan poco tiempo Eli nos cuente sobre temas tan complejos y tan generales, pero te pido que hagamos ese esfuerzo en estos últimos minutos. Áreas claves, Eli, para, en el entendido, suponiendo que el proyecto que está liderando, también con don Mario Redondo, áreas claves, prioridades que crees o que ustedes creen que deberían abordarse de acá en adelante. Clave y prioridad, resolver los problemas que arrastramos de décadas. Entendiendo que lo primero que tenemos que atacar es el desempleo y la pobreza. Para eso necesitamos dinamizar el aparato económico, el aparato productivo del país,
para recuperar tasas de crecimiento, no recuperar, para llegar a tener tasas de crecimiento que permitan superar esos problemas. El país venía creciendo la última década al 3%, no alcanza, por eso el desempleo se disparó en el último año y medio antes de la pandemia, pero incluso antes de la crisis del 2009, el país crecía a un promedio del 4,5-5% y seguíamos sin lograr disminuir la pobreza. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? Reformar una reforma del Estado, una reforma estructural del Estado, reduciendo el tamaño sin disminuir los servicios que brinda para poder disminuir los costos de operación del Estado y por esa vía poder bajar los impuestos. Ejemplos. ¿Por qué tenemos un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Planificación, un Ministerio de Economía? Fusionemos esas tres entidades en un solo Ministerio de Economía que vele por las tres áreas, nos ahorramos un poco de recursos por ahí y capaz que hasta mejoramos la producción de política pública. Tenemos Ministerio de Agricultura y Ganadería, de Turismo, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, tenemos Ministerio de Industria y Comercio. Estos son ministerios que lidian con la actividad productiva, con el agravante de que hoy, como cada sector o cada ministerio vela por un sector distinto, cuando ese sector le chima el zapato, va al ministerio y pide alguna solución. El ejemplo que dábamos anteriormente, un nuevo ejemplo. Los porcicultores dicen, mis costos de producción son muy elevados, no puedo competir con la carne importada. Van, protestan, se reúnen con el ministro de Agricultura y acuerdan una subida. Que los conoce bastante bien, creo, sí. El ministro de Agricultura actual, sí, es del gremio. Y entonces, pero estoy dando un ejemplo hipotético. Hoy por hoy el cerdo yo creo que ya no tiene arancel. Pero bueno, digamos, en el caso hipotético, van, protestan y el ministro dice, vamos a subir el arancel o a poner un arancel. Y como decía anteriormente, eso no les resolvió el problema. Les resuelve temporalmente porque al encarecerse el producto importado, ellos pueden seguir vendiendo aquí en el mercado local, pero siguen produciendo caro. No pueden expandir mercados porque no pueden exportar porque los costos de producción son muy elevados. Subimos el precio del cerdo, entonces los industriales alimentarios van a ir a quejarse, pero no al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria y Comercio. Van a decir, me subieron mi materia prima, voy a tener que encarecer el salchichón. Y entonces al final el afectado es el consumidor, ¿verdad? Si usted fusiona esas entidades en un Ministerio de la Producción, entonces cuando los porcicultores van a protestar, la persona que los va a atender, la ministra de la Producción, es la misma que va a tener que atender a los industriales de la industria alimentaria. Y entonces ya ella no va a poder decir subamos el arancel porque sabe que mañana llegan a clavearle los industriales. Y entonces se va a ver obligada a pensar en cómo hacemos para reducir los costos de producción. Si les resuelve el problema a los porcicultores, bajando el costo de la electricidad, del financiamiento, de los combustibles, de los seguros, de la mano de obra, les resolvió el problema también a los industriales. Pero además le baja los costos al ciudadano, al consumidor. Entonces, fusionar estas entidades no es solo por ahorrar plata, es por generar una política pública bastante más consistente o coherente con el crecimiento de la economía. Entonces, ese tipo de ajustes, número uno, importantísimo. Una simplificación tributaria para eliminar el montón de impuestos que hay. En Costa Rica hay más de 110 impuestos que solo 5 de ellos recaudan alrededor del 90% de la totalidad. Quiere decir que hay más de 100 impuestos que probablemente cuesta más administrarlos que lo que recaudan. Claro. Si los eliminamos, podemos concentrar los recursos de Hacienda en fiscalizar los impuestos que sí dejan. Con eso se ataca la evasión, pero se le simplifica la vida al contribuyente. Eliminamos también la mayoría de las exoneraciones, excepto aquellas que son para ayudarle a las personas más pobres, ¿verdad? En Costa Rica hay más de 1,200 exoneraciones. Entonces, eso hace que hoy tengamos muchos impuestos muy altos, pero que los pagan relativamente pocas personas. Entonces, eliminamos impuestos y exoneraciones, tenemos un sistema tributario mucho más sencillo, donde el cumplimiento es más fácil, pero la fiscalización también es más fácil. Y más barata. Y más barata. Entonces, fomentamos la inversión para el crecimiento económico,
pero disminuimos de paso la evasión también, ¿verdad? Y por supuesto, el crecimiento tiene que ser compatible, o sea, tiene que ser un crecimiento sostenible, es decir, tiene que ser compatible con la conservación de nuestros recursos naturales, de la calidad del aire, de la calidad del agua. Las cosas no están, digamos, divorciadas una de la otra. Y en ese sentido, sí, creemos que en impulsar políticas ambientales que no sean prohibicionistas, sino políticas ambientales que generen los incentivos necesarios para que el productor le resulte atractivo proteger el medio ambiente en el proceso de producir. También hay que entrarle al tema de la educación, que lo hemos mencionado por ahí, ¿verdad? Estamos fallando. La educación, los recursos públicos que se destinan a la educación tiene que exigirse que se traduzcan en mejoras en la preparación de las personas para el eventual mercado laboral. No con esto vamos a abandonar, digamos, las materias contemplativas, que siempre son importantes, ¿verdad? Pero tenemos que revisar cómo se está invirtiendo ese dinero, que no estamos generando suficientes ingenieros, no estamos generando suficientes profesionales en matemática, etcétera, que es hacia donde van los mercados hoy en día. Exacto. A muy grandes rasgos, porque yo sé que se nos está acabando. Se nos fue, sí. Sí, bueno, eso que mencionaba Eli sobre el mercado laboral. Bueno, yo soy escritor y Honoré Balzac, que era, bueno, escritor de verdad, yo soy un aprendiz. Honoré Balzac también trabajaba, no solo escribía, ¿verdad? Trabajaba en una oficina. Digo esto que, por supuesto, que las artes y las actividades del pensamiento son muy importantes, pero sin cacao no hay chocolate, como decían nuestros abuelos. Eli, se nos fue el tiempo. Agradecemos mucho. Esto fue un segmento de Arena Política. Agradecemos muchísimo tu tiempo, el tiempo de todos ustedes, amigos y amigas. Ojalá que podamos hacerlo de nuevo, Eli. No, muchísimas gracias, Fabián. Un placer haber estado por acá. Digamos que yo soy más fan de Kafka, que es otro que trabajaba de oficinista. Era burócrata. Era burócrata mientras escribía y escribía revelando las barbaridades de la burocracia, ¿verdad? Por eso bastante fan de Kafka. Pero sí, es necesario trabajar y es necesario brindarle a las personas las herramientas que necesitan para poder hacerlo. Exacto, así es. Eli, muchas gracias, amigos, amigas, gracias. Les recordamos que el lunes próximo vamos a estar. No, estoy invitando a la gente a que me siga. Ok, perdón, pensé que se me había ido el micrófono, qué pena. No. El lunes próximo vamos a estar con John Vega, acá también, sigan en Radio Actual, a nombre de don Carlos Fernández, nuestro director, y a nombre mío, feliz fin de semana, cuídense mucho, hasta luego, Eli, buenas tardes a todos y a todas.